tema de hoy tiene que ver con la autoridad. Se llama así, ¿cuál es la forma de gobierno de la Iglesia? Esto, precisamente basado en las Escrituras, nos van a dar a nosotros un panorama, y quizás usted ya conociendo el tema recordará, ¿verdad?, que hay algunos puntos claves en el Nuevo Testamento para hacernos entender quién manda. En el sentido total, sabemos que es Dios. Y en el otro sentido, no se habla de un mandato en forma de señorío con respecto a los líderes de la Iglesia, sino en su misión de humildad, obviamente atendiendo a los preceptos divinos. Y a través de la historia se ha discutido mucho sobre cuál es la clase de gobierno de la Iglesia de Cristo, porque en especial el gobierno eclesiástico ha tenido diferentes aristas, dependiendo de los grupos religiosos o los movimientos religiosos. Y aún los que no sean basados en la Biblia, también podemos entender que hay grupos que siempre tienen precisamente una línea de gobierno. Pero la pregunta es, nosotros como bautistas, ¿cuál es? Para poder entender esto, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo permitió que la Escritura, al completarse, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, al completarse con los 27 libros del Nuevo Testamento, podamos tener un modelo bíblico del cual podemos echar mano. Y este modelo bíblico, pues precisamente tiene algunos factores que pues son palpables, sobre todo en el libro de Hechos y en algunas de las cartas paulinas, con respecto a cómo la Iglesia se debe de gobernar. Hay tres estructuras principales sobre las cuales los movimientos, y voy a ponerlo así, ¿verdad?, entre comillas, cristianos, porque no todos son cristianos, pero los movimientos que dicen llamarse cristianos han optado por seguir. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Si ustedes ahí alcanzan a ver, estas tres estructuras de gobierno aparecen ahí por nombre. Gobierno episcopal, gobierno presbiteriano y gobierno congregacional. Pero hay que añadir yo lo siguiente: y teocrático congregacional. A veces se menciona solamente como congregacional, y vamos a entender que en realidad, hermanos, no es solamente un gobierno congregacional, porque en otras, pueden llegar a otras fuentes y pueden encontrar, ¿verdad?, lugar de congregacional democrático. Y la palabra democracia tiene que ver el gobierno del pueblo, ¿verdad?, que es decir, el pueblo pues pone a sus propios gobernantes para precisamente que ellos puedan llevar a cabo este ámbito de poder tener orden y gobernar un cierto país o cierta población. Pero la Biblia marca otros conceptos y otros elementos. Pero vamos a ver estos y en realidad por qué tuvieron fuerza en algunos movimientos. El primero de ellos, como se llama gobierno episcopal, es el movimiento religioso más significativo en cuanto a este esquema. ¿Por qué es significativo? Porque precisamente lo lleva a cabo este gobierno, la religión mayoritaria, ¿verdad?, en nuestro país, y que también está extendido por todo el mundo, es la Iglesia Católica. Pero también este gobierno lo lleva la anglicana. Lo llega la anglicana. ¿Puedes regresar la diapositiva? La anglicana. La Iglesia anglicana también lleva este tipo de gobierno. También la Iglesia episcopal y metodista. También algunos movimientos nuevos, que se pueden decir religiosos, adoptan este tipo de gobierno. Este gobierno consiste en una jerarquía en donde el líder mayor de este movimiento tiene el poder y toda la autoridad sobre la Iglesia. Y es esta persona quien determina qué es lo que se debe hacer. En el catolicismo entendemos que es, ¿verdad?, esta persona al cual se le denomina el Papa. Él tiene esa autoridad absoluta y se le considera incluso infalible en cuanto a la voluntad de Dios. Y de ahí se desprenden algunos líderes dentro de la Iglesia Católica, una jerarquía
y también presenta un gobierno que es antiescritural, pero de ahí se desprende. Estos líderes, ¿verdad?, están precisamente identificados como cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos e incluso laicos. Y de esa forma, ¿verdad?, ejercen la autoridad uno sobre el otro. Y en ciertos movimientos, aunque no existen estas jerarquías como en la Iglesia Católica, algunos nuevos movimientos le han atribuido a la figura pastoral toda la autoridad para determinar todos los asuntos, y la congregación se debe acatar a lo que les ponga sin tener voz y voto. Esto sucede en algunas iglesias que se suelen llamarse, ¿verdad?, cristianas, aunque podemos decir que son pseudo-cristianas. Y sin detenernos muchos en este primer gobierno, porque no es el que nosotros, ¿verdad?, manejamos ni queremos, vamos a pasar al segundo. El segundo es el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano. La palabra presbiterio, hermanos, significa ancianos. Entonces podemos determinar que son los gobiernos o el gobierno de los ancianos. Este tipo de gobierno se le da precisamente la autoridad a ese grupo, ¿verdad?, que se ha identificado dentro de algunas iglesias como el grupo de ancianos. Y no necesariamente tienen que ser pastores todos, sino simplemente se llama un presbítero, que es precisamente un grupo de ancianos. Algunos obviamente ostentan la identificación de pastores, pero algunos otros no, simplemente son parte del liderazgo de la iglesia. Ahora, normalmente en este gobierno presbiteriano no tienen participación las mujeres, es decir, no participan con voz y voto, por lo que todos los asuntos se manejan en este grupo de poder a través de los hombres. Y su gobierno, hermanos, su gobierno surgió en la Reforma. Es decir, no es un gobierno que viene desde el tiempo de la Iglesia primitiva, sino se originó en la Reforma y que tuvo gran fuerza, ¿verdad?, a través de uno de los líderes de la Reforma, al cual conocen ustedes como Calvino. En este tipo de gobierno existen representantes, como lo he dicho, son los ancianos o los presbíteros, los cuales tienen autoridad sobre las iglesias organizadas por esa iglesia, la cual ellos han denominado iglesia madre. A veces en algunas iglesias bautistas se llega a identificar a una iglesia enviadora como la iglesia madre, pero no es lo mejor. Lo mejor es decir que es la iglesia enviadora. ¿Por qué? Porque la iglesia madre parece ser que ejerce toda la autoridad a uno de los asuntos de una misión en transformación y en crecimiento. Pero no debe de ser así. Incluso, aquí hay una anotación, hay algunas iglesias bautistas que se llaman bautistas presbiterianas, porque han adoptado este tipo de gobierno. Quienes reciben este nombre, precisamente estas iglesias bautistas, fue porque adoptaron el tipo de gobierno presbiteriano, quizás por la influencia de la Reforma protestante en su tiempo. Porque los bautistas vienen de mucho más atrás, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, adoptando diferentes nombres, pero conservando las doctrinas columnares, las cuales nosotros profesamos y creemos el día de hoy. Ellos afirman, ¿verdad?, que es un gobierno escritural. Y si podemos decir la primera que vimos, la episcopal y la presbiteriana, podemos decir que la presbiteriana, ¿verdad?, podemos identificar ciertos factores o elementos que nos han llevado a creer que es escritural. Pero sin embargo, ya un estudio más concienzudo de las escrituras nos damos cuenta que no es así. Ahora, los apóstoles, ellos afirman, quienes creen este tipo de gobierno, ellos afirman que los apóstoles decidían siempre los asuntos de la iglesia primitiva. Y toman algunos textos de los cuales vamos a estudiar nosotros y vamos a poder nosotros identificar que no era en realidad que era la autoridad absoluta de los apóstoles, sino cuando ya estaba conformada la iglesia, era realmente congregacional. Sin embargo, hay unos elementos que como bautistas debemos de considerar. Así que el tercero, puedo decir que se divide entre congregacional y teocrático. O más bien entre congregacional y teocrático, congregacional, como lo tenemos ahí. Muchos aluden que el gobierno de la iglesia, y ya me estoy refiriendo a las iglesias bautistas,
o propiamente a nuestra iglesia, ¿verdad? Muchos hablan que los bautistas tenemos un gobierno democrático. Y clasificar el gobierno de la iglesia en este concepto estaríamos cayendo en un riesgo, ya que en algunas congregaciones, llámese bautistas o evangélicas bíblicas, han dejado a un lado en ocasiones, por llamar un gobierno democrático, han dejado a un lado los principios bíblicos y han puesto la voluntad humana, es decir, la voluntad de la congregación, sobre los aspectos bíblicos que son inherentes a la voluntad de Dios. Espero me comprendan esto. En ocasiones, a veces se lleva, ¿verdad?, en algunas iglesias que se llaman democráticas, se llevan a lo mejor algunas decisiones las cuales pueden violentar la escritura, pero simplemente por tratarse de una decisión congregacional la ponen sobre la escritura, y esto es incorrecto. Por eso creemos en un gobierno teocrático primeramente y después congregacional. Así que sostenemos nosotros ese tipo de gobierno. Es decir, la Iglesia considera y debe considerar primeramente los principios bíblicos y no violentar los mandamientos de Dios y el carácter restaurador al cual fue llamado la Iglesia. Esto es parte precisamente de los elementos principales que debemos de considerar. Vuelvo a repetir, considerar los principios bíblicos y no violentar los mandamientos de Dios y el carácter restaurador de la Iglesia. Así que vamos a observar el patrón bíblico sobre el gobierno de la Iglesia para poder afirmar que el gobierno debe ser teocrático congregacional. Y ahora sí puedes pasar a la siguiente. El patrón bíblico sobre el gobierno de la Iglesia. En primer punto debemos entender, ¿verdad? Y esta es la máxima del gobierno, es que la autoridad máxima, ¿quién es? Cristo. La autoridad máxima es Cristo. En la Gran Comisión, Él dice que toda potestad le es dada a Él en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero esa primera afirmación, donde Él tiene potestad, es decir, donde tiene todo el derecho, toda la injerencia de obrar como Él quiere y de mandar a su iglesia como Él lo disponga. La autoridad máxima es Cristo. Y lo podemos también confirmar en los siguientes versículos, Efesios 5:23. Efesios 5:23, ¿no tienen ahí una diapositiva? Si tienen buena vista, lo pueden leer ahí. Si no tienen buena vista, vayan a su Biblia, ¿verdad? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Colosenses 1:18 y 19 también lo tenemos ahí, dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre tener habitarse toda la plenitud. Podemos entender toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Pero lo que afirman aquí estos dos versículos, y hay más, habla acerca que Él es precisamente la cabeza de la iglesia. La cabeza, ¿verdad?, precisamente es la posición máxima del cuerpo, ¿no? En realidad, si lo podemos ver lógicamente, pues es quien envía todas las órdenes de nuestro cuerpo y que controla, ¿verdad?, todo lo que se genera en nuestro cuerpo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo pone este ejemplo para denotar la importancia de que Él gobierna sobre la iglesia. De que Él gobierna sobre la iglesia, esto deja por fuera, ¿verdad?, que es el pastor, que son los congregantes. Él es primero. Primero es Cristo. Cristo gobierna a su iglesia y Él le da vida. Ninguna iglesia, hermanos, y oigan esto, ninguna iglesia es escritural si está conformada por personas creyentes. Puede ser que haya iglesias que simplemente digan, bueno, somos una iglesia, pero no tengan precisamente la doctrina de la salvación correcta y por lo tanto no son creyentes. Entonces, no es escritural. Por identificación se le puede llamar iglesia, pero no es una iglesia escritural. Toda acción que la iglesia ejecute, y me parece que sí tenemos diapositiva ahí,
toda acción que la Iglesia ejecute debe estar fundamentada en el carácter de Cristo y movernos en la forma en que Cristo se movería. Avanza una, por favor. Ahí está en la segunda parte. Toda acción que la Iglesia ejecute, es decir, todo lo que nosotros ejecutemos debe estar fundamentado en el carácter de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Y movernos en la forma en que Cristo se movería. Es decir, cómo Él afectaría a su Iglesia con las decisiones que Él podría tomar. Así que la autoridad máxima es Cristo. Ahora vamos al punto número 2. La congregación, continúa, por favor, Luis. La congregación tiene que tomar en cuenta la recomendación de hombres que sean espiritualmente maduros. Este elemento, hermanos, a veces se pasa por alto en el gobierno congregacional, incluso teocrático congregacional, porque en ocasiones llega a suceder, y la verdad es que las iglesias bautistas han sufrido mucho por eso. Yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, en una iglesia donde proveníamos, que hubo una situación, ¿verdad?, en la cual había algo que estaba precisamente afectando el gobierno de la iglesia con respecto a la vida del pastor, y había algunos que eran la oposición, y en ese tiempo en el que se hizo una sesión de negocios, como se le llamaba en ese entonces, en la iglesia donde proveníamos, llegaron muchos creyentes que ya tenían muchísimo tiempo de no asistir. Creyentes que no eran activos, pero que fueron convocados a la congregación para que tuviesen más fuerza aquellos que estuviesen en contra, ¿verdad?, de lo que se estaba discutiendo en ese momento. Eso es antibíblico también, ¿no? Una situación de estas no se debe de generar bajo ese tipo precisamente de prácticas. La congregación tiene que tomar en cuenta la recomendación de hombres que sean espiritualmente maduros. Primeramente, observaremos que la congregación tenía participación. Primeramente, podemos observar que la congregación tenía participación. Vamos a Hechos 6, del 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. La iglesia tenía para este momento muy poco tiempo de haber sido confirmada en el Pentecostés. Y era una iglesia que había crecido exponencialmente, se había multiplicado, ya tenían bastantes miles de personas entre sus congregantes, y los apóstoles eran los pastores de esa iglesia y eran quienes precisamente dirigían la iglesia. Obviamente, el trabajo, ¿verdad?, lo sobrepasó. Sobre todo porque en ese tiempo se había decidido en la iglesia que las personas que así lo desearan vendieran sus posesiones y todos tuviesen una forma de vida común, en la cual compartían todos unos con los otros. Pero esto llevó a diferencias entre precisamente los judíos y los griegos, que los griegos se refiere a judíos precisamente que venían de otras partes de Asia, pero tenían ellos, ¿verdad?, una gran influencia griega, pero eran parte de la raza judía. Pero hubo problemas, por eso se tuvo que llegar a la determinación de los diáconos. Del versículo número 1 al 6 dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, en la procuración de alimentos. Entonces los 12, y estamos hablando de los apóstoles, obviamente, ¿verdad?, no de Judas, sino el que habían elegido posteriormente, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando
que se pusieron las manos. Ahora, hermanos, en esta primera sesión de avance, ¿verdad? Podemos decir extraordinaria, los 12 apóstoles convocan a la multitud de los discípulos, identificándose como la iglesia de Jerusalén. Y podemos observar un patrón. Primeramente, surge esta sesión de avance o sesión de negocios, ¿verdad? O convocación de la iglesia, porque hay una necesidad. Primeramente observamos que hay una necesidad, la necesidad de organizarse mejor dentro de la iglesia para la distribución diaria. En segundo, que es importante este elemento, hay una recomendación. Los apóstoles no solamente presentan la necesidad y la solicitud de ellos no fue decirle a la iglesia, ¿saben qué? Estamos en un completo desorden, así que busquen a algunas personas para que nos puedan ayudar. Esa no fue la solicitud, hubo una recomendación. No es justo que nosotros dijéramos la palabra de Dios para servir a las mesas, y aquí viene la recomendación. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hay un elemento dentro del patrón de gobierno de la iglesia, y es precisamente contar con hermanos maduros para presentar propuestas correctas dentro de las necesidades de la iglesia. No son ellos los que tomaron la decisión. La decisión la toma la iglesia, pero a raíz o anteponiéndose una propuesta escritural. Hombres que sean de buen testimonio. Y tercero, que hay una elección por parte de la iglesia. Es importante notar, hermanos, que de no haber seguido la recomendación de los apóstoles, la propuesta no daría, o vamos a decir así, la propuesta daría que marcharan quizás hacia atrás. Es decir, la recomendación tiene un fin, ¿verdad?, de bendición. Ahora, hermanos, esto se les confió precisamente a que se encontraran personas, llámese diáconos, que sean personas de buen juicio, de buen testimonio, y que sean, a su vez, buenos dirigentes hacia la encomienda que se les había de dar. Ya que solo si consideramos la voz de la congregación entre ellos, piensen en esto, si hubiesen solamente considerado la voz de la congregación sin hacer caso a la recomendación, entre la misma congregación de ese tiempo como las congregaciones actuales, hay muchos que no son espirituales y por lo tanto estaríamos en riesgo de considerar argumentos o postulaciones no escriturales que llevan a debates y confrontaciones que no edifican a la congregación. Otro ejemplo. Aparece precisamente, es lo que acabo de leer. ¿Puedes continuar con la siguiente? Otro ejemplo, Hechos 15, 13 al 22. Hechos 15, 13 al 22. Aparece nuevamente otra convocación a la iglesia. En ocasiones en el libro de Hechos se le llama como asamblea. Asamblea. En Hechos 15, hermanos, dice así, del 13 al 22. ¿Lo tenemos? Perdón, hermano. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. ¿Quién es este Jacobo? Es el pastor de la iglesia de Jerusalén, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, oídme. Para esto podemos entender que hayan pasado por lo menos 3 o 4 años de la muerte de Cristo. Simón ha contado, y refiriéndose a Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, que se convierten a Dios, sino que se les escriba
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien ¿a quién? A los apóstoles, ¿a quién más? A los ancianos, ¿con quién más? Con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales tanto entre los hermanos. Ahora notemos esto. Allí, en el capítulo número 15 de Hechos, se forma un concilio a raíz también de una necesidad y un problema que surgió. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Antioquía algunos judíos que venían, siendo cristianos, pero venían precisamente de Judea, enseñaban a los hermanos gentiles, que no son judíos, les enseñaban que debían de circuncidarse según el rito de Moisés. Estoy aquí viendo el versículo 1 del capítulo 15. Si no, podían ser salvos. Es decir, estaban condicionando la salvación por gracia y estaban poniendo algunos elementos judaizantes para que los gentiles lo adoptaran. Obviamente Pablo y Bernabé levantan la voz y dicen, esto no es correcto. Y los judíos, ¿verdad?, que siendo quizás una buena cantidad de personas que habían llegado de Judea, pues ellos afirmaban, ¿verdad?, y reafirmaban que debería de ser así. Total que subió la discusión mucho. Fue muy acalorada y entonces la iglesia de Antioquía acude a los apóstoles, a Jerusalén, y envían a Pablo y a Bernabé para deliberar este asunto. Recuerden que la iglesia estaba en sus inicios y no tenían toda la escritura. Entonces iban a deliberar sobre esto. Ahora yo sé que Pablo, ¿verdad?, iba con toda la confianza, porque él sabía precisamente que no se debería imponer tales ritos a los gentiles. Pero podemos notar algunas cosas. Cómo Jacobo, el pastor, interviene. Precisamente interviene siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y hay que notar que siempre se defendió en este concilio la sana doctrina, cuando precisamente Jacobo, o Santiago, también es un nombre griego, es el mismo, ¿verdad?, presenta las escrituras y da una afirmación profética de que los gentiles habría de creer en Jesucristo por medio del Evangelio. Él precisamente toma las escrituras para afirmar esto y no menciona ninguna situación de tradición judaizante. Allí en ese concilio no se determinó un dogma, se propuso que la tradición de los judíos no está sobre la doctrina de la salvación. No está. Y que los aspectos de forma que los judíos querían seguir adoptando no deben ser motivos de confrontación. Nuevamente notamos que la iglesia y los demás pastores y apóstoles, hermanos maduros a los cuales hay denomina como ancianos, tienen una fuerte injerencia en los asuntos más delicados de la iglesia, guiándolos, no tomando la decisión final, guiándolos a tomar buenas decisiones. Por eso es importante que las congregaciones cuenten con varones de apoyo. Estos varones de apoyo pueden ser un grupo de diáconos o pueden ser varones que ya han estado en la iglesia por determinado tiempo y han demostrado tener madurez en las escrituras. La responsabilidad del pastor es corregir lo deficiente, y esto debe de ser sostenido escrituralmente, y la congregación no puede poner a debate ningún punto doctrinal, porque la doctrina es única, no cambia, ya que esto se debe de conservar inalterable por ser la palabra de Dios. Inalterable. Voy a poner quizás un ejemplo. En algunas iglesias bautistas, por ejemplo, no se recogen los diezmos, aunque se creen los diezmos, pero no se recogen de forma personal, sino se pone un alfolí o un recipiente hasta el fondo de la iglesia y las personas van y ahí depositan sus diezmos. Ahí depositan sus diezmos, no pasan a recoger los diezmos y las ofrendas. La pregunta es, ¿están mal o están bien? ¿O es una situación de forma? Es una situación de forma. No tenemos ni podemos debatir por una situación de este tipo, porque en realidad, ¿verdad?, no se marca
en la escritura un aspecto de esto que sea realmente relevante. Y no debemos nosotros pensar ni menospreciar que se está llevando una situación antiescritural. Solamente por dar un ejemplo, ¿verdad? Es muy vago. Quizás incluso es una situación hasta de tradición en algunas iglesias. Pero sin embargo, ese tipo de situaciones a veces se convierten en dogmas, en la cual una persona, ¿verdad?, cuando se cambia la forma, y en esa iglesia por 30, 40, 50 años, siempre se ha depositado en la parte de atrás, y quizás, ¿verdad?, un pastor nuevo llegue y diga, pues vamos a cambiar la forma y vamos a pasar de banca por banca. Quizás algún hermano se sienta ofendido y diga, es que nunca lo hemos hecho así. La cuestión es que es una cuestión de forma. Y es una cuestión que obviamente el pastor está llevando para darle quizás dinamismo a esto. Pero no debe ser discutible y no debe de presentar una confrontación o un aspecto de carga espiritual para alguno de los creyentes. Así que la responsabilidad del pastor es corregir lo deficiente. Y esto debe ser sostenido escrituralmente. Y la congregación no puede poner base en ningún punto doctrinal. ¿En qué nos basamos? En Tito 1:5. Ahí dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente, y establecieses ancianos, llámese pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecer pastores para Tito era una encomienda de adoctrinar precisamente a aquellos que desean el pastorado. Este mismo capítulo, después del versículo número 6 en adelante, habla de los requisitos del pastor. O sea, no era solamente llegar y establecer ancianos, sino establecer a aquellos que han sido llamados de forma personal por Dios. No era Tito quien decidía quién era pastor o quién no era, sino establecía a aquellos que ya habían sido llamados para el pastorado. Hechos 20, 28 y 29. También lo tenemos en la diapositiva. Y es un llamado a aquellos que han tenido precisamente el deseo de ser pastor, y Dios ha confirmado eso. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es precisamente otra forma de identificar a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es una encomienda realmente importante. La más importante que quizás pueda tener una persona en esta tierra es pastorear la grey de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahora, Dios ha puesto a personas como parte precisamente del liderazgo de una iglesia. En Efesios, ¿verdad?, precisamente dice que primeramente puso profetas, ¿verdad?, pero después continúa en la lista y dice evangelistas, pastores y maestros. Estos pastores, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de supervisar y proteger al rebaño. Aquí es específico, ¿verdad?, en el libro de Hechos Lucas, que dice de los lobos rapaces. Pero también la supervisión y proteger precisamente tiene que ver con guiar a tomar buenas decisiones y precisamente poder también llevar el peso de esas decisiones con hermanos que sean maduros en la fe. Ahora, si un pastor pierde autoridad en su congregación, esta podría caer en inconsistencias escriturales. Estoy hablando de un pastor que por motivos personales podría, o motivos, vamos a decirlo, o prejuicios, mejor dicho, podría caer en inconsistencias escriturales, porque precisamente no se le da la autoridad o no simplemente se ha aceptado esa autoridad impuesta por Dios. Y esto fragmenta a la iglesia, y olvidándose del gobierno teocrático y convirtiéndolo solamente en democrático. ¿Por qué? Porque entonces ponen la autoridad sobre las escrituras, la autoridad congregacional sobre las escrituras. El pastor y la iglesia, ninguno de los dos tiene un derecho absoluto. Esto lo podemos notar a través de las escrituras. Esto solamente lo tiene Cristo. No debemos de dar pie a que haya participación de miembros no activos en la toma de decisiones, sino solamente los activos. ¿Por qué? Por factores que tienen vital importancia.
Un hermano que se ausenta por mucho tiempo no conoce de fondo en ocasiones los elementos a considerar en algunos asuntos. Y en ocasiones estos hermanos, su ausencia se debe a actitudes promovidas por la carne y no por el espíritu. Esto es muy notorio como el ejemplo que decía al principio, donde sucedió en esa iglesia, ¿verdad? La gente que había salido y que no asistía por precisamente no estar, tener quizás ahí un aspecto de resistencia con el liderazgo, y en el momento, ¿verdad?, que hay que tomar una decisión que va a afectar al liderazgo, pues viene y se juntó. Se juntó eso y solamente dieron un voto equívoco y obviamente una fragmentación en la iglesia. Una iglesia que ha cambiado precisamente quizás a lo largo de 5 años, 4 veces de pastores, no es una iglesia que tenga un gobierno correcto. Que tenga un gobierno correcto. Así que, hermanos, debemos de considerar también muchos aspectos. En lo posible, cada asunto a tratar deberá ser conocida por un grupo de hermanos maduros que den su opinión buscando lo que bíblicamente es mejor para la iglesia y llevarlo a la iglesia. No es el pastor, no son los diáconos los que llevan, ¿verdad?, o que toman la decisión final, es la iglesia. Pero son ellos quienes guían a la iglesia a tomar decisiones bíblicas. Háblese administrativas, háblese de disciplina, háblese de restauración, el orden debería de ser restauración y después disciplina. Háblese incluso, ¿verdad?, de aspectos que tienen que ver, como lo dije, administrativos con economía, etc. Conclusión. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que dirige y determina todo. Es el que tiene toda la autoridad del universo y por ende autoridad sobre los asuntos de la iglesia. Él delega su autoridad a líderes escogidos por él y reconocidos por la iglesia. Estos solamente están mencionados, ¿verdad?, como identificándose como 2, pastores y diáconos. Líderes que no liderean con autoridad absoluta, es decir, estos 2 son líderes que no liderean con autoridad absoluta, sino dentro de un marco bíblico, quienes aportan criterios maduros, que sirven de guía para que la iglesia tome las mejores decisiones. A este tipo de gobierno, nuestra iglesia se somete bajo la dirección primeramente de Cristo. Ahora, no podemos cuestionar ni condenar a las iglesias constituidas por personas salvas, porque hay iglesias que están constituidas por personas salvas, llámese bautistas que tengan quizás otro tipo de gobierno, ¿verdad?, presbiterianos, metodistas. No podemos cuestionar ni condenar a las iglesias constituidas por personas salvas y tienen otro gobierno diferente. Sin embargo, si alguien que proviene de otra iglesia y desea ser miembro de nuestra congregación, debe identificarse con nuestra doctrina y obviamente con nuestro tipo de gobierno, y no ser aceptado como tal hasta que manifieste estar completamente de acuerdo al marco bíblico aprendido por nosotros. Es bueno recordar estos aspectos. Es bueno recordar, ¿verdad?, este cuadro, ¿verdad?, de autoridad, este patrón bíblico, y considerar los elementos que aparecen precisamente en cada uno de los aspectos que se mencionan de la Biblia. De hecho, si ustedes notan, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, las cartas están dirigidas a los ángeles de las iglesias que son los pastores. Así está determinado. Y ellos lo llevan el mensaje a las iglesias a través de las palabras de Cristo. Ahí también se conserva un orden. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre Santo, trabajar con armonía, trabajar, Padre Santo, bajo los modelos bíblicos que tú nos enseñas, y permítenos, Padre Santo, de que nuestra iglesia siempre, Señor, te tenga como prioridad. Que no haya elementos humanos, Señor, que pesen más de las Escrituras. Que no haya, Padre Santo, criterios humanos, sino solamente, Padre Santo, tu voluntad, y que tú, mi Dios, puedas permitir que cuando, Señor, tengamos que tomar asuntos concernientes en la iglesia para su edificación y bendición unos a otros,
siempre lo hagamos, Señor, bajo precisamente la prerrogativa de que la Iglesia está constituida para predicar el Evangelio, Señor, para poder restaurar vidas, aún, Señor, de aquellos que han sido creyentes y que se han deslizado en una situación incorrecta, pero la restauración es fundamental cuando ellos, Padre Santo, la aceptan. Y Padre Santo también, para llevar quizás a cabo, Señor, alguna situación disciplinaria, pero primeramente, Padre Santo, aludiendo a tu Espíritu Santo para que esa, Señor, disciplina sea de corrección. Tú no buscas la destrucción, Señor, de nadie, y por el contrario, tú buscas que el justo se levante. Y te queremos pedir que tu Padre Santo, aunque en este momento, Señor, tú, mi Dios, nos has llevado, nos has permitido a poder tener, Señor, armonía, quizás, Padre Santo, también adaptabilidad, podamos, Señor, tener quizás, aunque no del todo en estos aspectos, pero en un mismo sentir, pero tu Padre Santo permite que podamos llegar, Señor, a una comprensión, Señor, de unos por los otros, y también, Padre Santo, de actuar como tú actuarías, como actuaría tu Hijo Jesucristo, Señor. Le damos toda la honra y la gloria en esta noche. Amén. Gracias, hermano.